Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 11 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN es una banda extorsionista. Esas palabras bastante más duras las pronunció el señor general Mejía, comandante del ejército, sobre el ELN. A propósito de la extorsión que le están haciendo a unas humildísimas familias colombianas para que les devuelvan a sus padres de familia 2 conductores de bus de la línea que comunica a Risaralda con el Chocó. El general Mejía habló como habla todo un general de la República. Ese es el general Mejía que queremos oír. El mismo que dijo que no permitiría otro conejo. No se va a permitir otro conejo, cuando estaban hablando de una caravana que iba a ir de Valledupar a Conejo con la obvia intención de armar otro conejo, es decir, otro espectáculo en el que la guerrilla de las FARC hiciera lo que le diera la gana en este país. El precio del petróleo está al alza por amenaza de congelación. Se reúne la OPEP. Esa noticia económica viene de la mano de otra noticia económica en Colombia, que es todo un toque de atención. Señores, esto es lo más grave que se ha sabido en Colombia, porque el hecho se viene sucediendo desde hace largo tiempo. Son esos hechos que se prolongan y de pronto explotan. El aumento en la cartera morosa de los bancos. El aumento en todas las líneas de crédito. El crédito de tarjetas de crédito, el crédito rotativo, el crédito de vivienda. Toda la cartera morosa se destapó. Eso, señores, se llama recesión. El que se somete a intereses moratorios en Colombia, que son prácticamente confiscatorios, es porque no tiene más remedio, porque no tiene con qué pagar. La crisis económica se nos vino encima. Y hay un aumento en los precios del petróleo, por la razón que dijimos, porque puede haber congelación en la oferta petrolera si la OPEP así lo decide, aunque los enfrentamientos entre Arabia Saudita e Irán son muy graves sobre el particular. En materia internacional también tenemos los insultos de Maduro a Rajoy. Este Maduro es sencillamente un patán, no dan para más. Y ya se supo que había consultado con Raúl Castro la posibilidad de su retiro, de su renuncia. La situación en Venezuela es tan dramática, es tan insostenible, es un país desesperado que va a explotar en cualquier momento. Ya la gente no resiste más colas para comprar lo más elemental, no resiste el que no encuentre lo más elemental en los supermercados, no resiste que la inflación sea, no inflación, la hiperinflación, la mayor del mundo, que destroza todos los salarios y toda la capacidad adquisitiva en un país que no tiene nada que comprar. Es una situación tan calamitosa que va a explotar. Maduro ya está consultando con Raúl Castro su renuncia. En otras palabras, le está diciendo que si lo recibe refugiado en Cuba una vez que tenga que renunciar e irse de Venezuela. El día está próximo. La celebración de la marcha. Aquí hubo 2 marchas, el 2 de abril y el 9, con una semana de diferencia. La marcha del 2 de abril
una marcha de la gente del centro derecha, de la gente que no quiere el gobierno de Santos, que no quiere a las FARC, que quiere la continuidad de lo que fue el gobierno de Uribe, que quiere un país en orden y un país creciendo y un país en paz, porque la paz la consigan el ejército, la policía, los jueces, las fuerzas institucionales de la nación. Y el otro país, el de la extrema izquierda, que fue el que marchó el 9. El 2 marcharon centenares de miles de personas en todo el país. El 9 no marcharon 100 personas en la Plaza de Bolívar. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Nueva fantochada de las FARC desde La Habana. Dicen que están dispuestas a entregar las armas, que ese es un hecho, y que van a entregar hasta el último fusil, siempre y cuando el que lo reciba sea Simón Trinidad. Ellos saben que eso es un imposible, están poniendo una condición imposible, y todos sabemos lo que eso significa en derecho. Simplemente cuando no quiero hacer alguna cosa pongo una condición imposible. Simón Trinidad es un bandido que está preso en los Estados Unidos por decisión de los jueces norteamericanos. El Ejecutivo no puede liberar a un preso que está a disposición de un juez cumpliendo una sentencia, como la tendrá que cumplir este hombre. El problema para las FARC es que, por una parte, esa es una manera de darle un golpe a Santos y de decirle, bueno, usted tiene la responsabilidad, devuélvanos a Trinidad y hacemos la paz. Pero por la otra, todo el mundo sabe que Simón Trinidad tiene el número de las claves de las cuentas de las FARC. Enormes fortunas guardadas en cuentas cuyo número solamente conoce Simón Trinidad. Este es un problema de plata, señores, y de muchos centenares de millones de dólares. El ELN y el exgobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca en el Chocó. Este es un caso que pasa desapercibido y la gente resbala sobre eso, sobre todas las atrocidades del ELN. Ya hablamos de lo que querían hacer o de lo que están haciendo con los pobres conductores de bus que secuestraron entre Risaralda y el Chocó. Tienen un ciudadano ecuatoriano secuestrado desde hace años, Marcelo Patricio Muñoz. Lo secuestraron en el Ecuador. Y ahí sí no se queja Correa. Cuando le invaden el Ecuador los bandidos del ELN, ahí se queda callado la boca. Cuando hay que bombardear un campamento de bandidos que su ejército no es capaz de combatir, como en el caso de Raúl Reyes, ahí sí pone el grito en el cielo. En este fin de semana, el ELN asesinó un soldado y hirió a otro en el departamento del Cauca. Eso tampoco importa, tampoco importa. Y esto, lo que hicieron con el exgobernador del Chocó, eso clama al cielo. Un hombre que no podía ver la luz del día durante años, sometido a las vejaciones, a los extremos de un rigor inhumano, inaudito. Y es con esos con los que vamos a hacer la paz, los que nos van a enseñar democracia, los que van a hablar con Framper para definir el futuro del país. Esa gente, la que hace esas cosas, es la que va a darnos el rumbo, el nuevo rumbo de Colombia. Contra eso también marchó Colombia el 2 de abril. Al Procurador General de la Nación lo sabotearon este fin de semana. Se iba a trasladar en un helicóptero a un foro donde se iba a discutir el tema de las restituciones de tierra, porque es muy importante que se le restituya la tierra a los que la perdieron como resultado de la acción de las FARC, del ELN, de las BACRIM, de quien quiera que sea. Pero cuidado, que esto no sea el motivo para quitarle la tierra a los dueños que legítimamente la tienen, quienes pagaron por ella, quienes son los dueños legítimos de acuerdo a los certificados de matrícula. Eso es lo que están denunciando el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y el Procurador General de la Nación. Entonces,
Santos se viene lanza en ristre contra el procurador diciendo que está sembrando odio, como si eso no fuera lo que él está haciendo, él, Santos, desde hace 5 años, para conducirnos a una guerra, para inventarse una guerra con el propósito de hacer una paz que consista en entregarnos a los que nos hicieron la guerra. Y entonces también se vienen contra José Félix Laforí, esta vez la señora Claudia López. ¿Qué va a pasar con ellos dos? ¿Qué va a pasar con el procurador y con José Félix Laforí? Quedamos notificados y estaremos atentos. Elecciones en Perú. La primera vuelta la ganó Keiko Fujimori, la hija del que fue presidente del Perú durante tantos años. Y el segundo lugar, ya confirmado y a distancia larga de la candidata de izquierda, quedó el señor Kuczynski. Kuczynski es un hombre mucho mejor preparado, mucho más capaz que Keiko Fujimori, pero tiene por ahora muchos menos votos. Pero ¿para dónde se irán los votos de la izquierda? ¿Qué pasará en segunda vuelta? Keiko Fujimori y Kuczynski. En todo caso, el Perú da un viraje hacia la derecha. Después de la aventura de Ollanta Humala, que no fue tan izquierdista en su proceder como parecía que pudiera ser, pero que tiene ese origen amigo de Chávez y amigo de todos estos del Foro de Sao Paulo, ahora el Perú da un viraje hacia la derecha. Y 0 y van 2, con posibilidades de 3. La Argentina votó por Macri. Perú vota por 2 derechistas. El Brasil va a tumbar a la izquierdista Rousseff esta semana. Uruguay está moderando su lenguaje y su actitud. La señora Bachelet está contra los palos. Maduro está caído. Señores, le llegó la hora gris a la izquierda. El péndulo de la historia se volcó hacia la derecha en América. Ahora volvemos con una noticia en Colombia, que esto lo tenemos que examinar muy a fondo. Nosotros no estamos enterados del asunto, sino por las noticias que nos llegan sin que tengamos los documentos oficiales en la mano. Pero lo que cuenta una persona muy seria que da su nombre, Claudia Bustamante, es que a Yamida Amad y a Daniel Coronel le regalaron 4 años de concesión del Canal 1. Mientras que a RCN y a Caracol, por lo mismo, les exigieron más de 950.000 millones de pesos, a ellos les dieron gratis el Canal 1 durante 4 años. ¿Esto cómo se llama en derecho? ¿Cómo se llama? Disponer de recursos públicos gratuitamente en favor de personas, a las que por supuesto el gobierno les pone la cruz de Boyacá y los declara como los grandes defensores de su régimen para que salgan a morder como perros rabiosos a todo el que se oponga al gobierno de Santos. ¿Esto cómo es? ¿Con regalos? ¿Y es que se le pueden dar regalos a los periodistas amigos? ¿Eso no es un delito? Examinaremos el asunto a fondo. Ahora es el cartel de los cuadernos. Carvajal, Kimberly, Scribe. De manera que tenemos el cartel del papel higiénico y de los papeles suaves, llamados suaves, y ahora el papel de los cuadernos donde entra a danzar Carvajal, que propiamente no ha sido antisantista, ha sido de esos empresarios muy cercanos al gobierno de Juanpa. Ya decíamos que Dilma Rousseff está al borde de la destitución. Esta semana, si la Cámara vota en contra de ella para pasarle el asunto al Senado, Dilma Rousseff, queda suspendida durante 6 meses. Detenidos en Bruselas planeaban nuevos ataques en París. David Cameron se sincera ante la opinión y muestra sus papeles, sus declaraciones de renta. ¿Cuándo los van a mostrar aquí Humberto de la Calle y Fran Per? ¿Por qué no los muestran? Salieron en los Panama Papers. Tienen cuentas corrientes en Panamá. Eso no es un delito en sí mismo. Eso no es una evasión fiscal, pero pudieran ser ambas cosas, delito y evasión fiscal.
como son personas que tienen tanta significación y están desempeñando funciones públicas, tienen la obligación de mostrar sus papeles, como lo hizo David Cameron, les dio el ejemplo. Pavoroso incendio en un templo hindú, 100 muertos, 380 heridos. Esperanza de paz en Yemen, el cese al fuego toma cuerpo y Arabia Saudita adhiere. Ojalá. Obama se confiesa, Libia fue su peor error. No estudió cuáles serían las consecuencias de la caída de Muammar Gaddafi y no hizo nada para prevenir la terrible guerra civil que azota a ese país desde el año 2011. ¿Y qué fue lo que previó Obama? Nada, nada. Los Estados Unidos están comprobando dolorosamente lo que cuesta a los Estados Unidos y al mundo elegir un presidente incapaz. Puede haber gobierno pro-occidental en Ucrania. Y Kerry va a ir a Hiroshima en un evidente homenaje a las víctimas de la bomba atómica de los Estados Unidos, con lo que terminó la guerra del Pacífico con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero se descarta que pida perdón por las bombas. Faltaba más, faltaba más. Ese es un acto que la historia seguirá discutiendo siempre, siempre, cuáles iban a ser las pérdidas de vidas humanas si no se acudía a las bombas atómicas. Un acto terrible que ordenó el presidente Truman, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Kerry estará en Hiroshima, pero no pedirá perdón a nombre de los Estados Unidos. Y en Hoy en la Historia, a propósito, recordaremos el día, un día como hoy, 11 de abril, en el que Truman destituyó al general MacArthur, año de 1951, en plena guerra de Corea. Como alguien diría, nunca nadie tan impopular destituyó a alguien tan popular. MacArthur era una especie de héroe, dios, casi mitológico para los Estados Unidos, y Truman era un presidente en el colmo de su desprestigio. Y Truman, el impopular, destituyó a MacArthur, el popular, en la guerra de Corea, año de 1951. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. ¿Y los invitamos? Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos, hay tantas noticias, ¿verdad? El presidente Juan Manuel Santos no afloja, queridos amigos. No solo se resiste a debatir abiertamente los temas polémicos con los que no comparten sus políticas, sino que descalifica públicamente y en un gesto antidemocrático a funcionarios tan importantes y fundamentales como el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, o al presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Bueno, hay que decir que esta ha sido una constante, no es la primera vez que lo hace. La discusión viene ahora por cuenta de la famosa y controvertida ley de víctimas, que no solo no ha sido muy efectiva, sino que para algunos pues tiene muchos cuestionamientos. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos dijo este fin de semana en Chaparral, Tolima, que el procurador es un sembrador de odio y se refirió también al presidente de Fedegan, José Félix Laforí, diciendo que estigmatiza a las víctimas del conflicto armado porque ponen a las víctimas en peligro con las declaraciones que hace José Félix Laforí y el procurador. Es decir, para el presidente Juan Manuel Santos, el debate y las diferencias de opinión en su gobierno no solo no existen, sino que persigue abierta y públicamente a los que no comparten sus políticas. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, no aceptó, por supuesto, las críticas del presidente y aseguró que Juan Manuel Santos no puede señalar a la Procuraduría como enemiga de la restitución, pero que es un órgano constitucionalmente facultado, la Procuraduría, para escuchar a la población civil y que así lo va a seguir haciendo. Estas fueron sus palabras textuales, las del procurador. Yo no soy camorrero, claro que soy santanderiano y tengo carácter. La Procuraduría es amiga de una ley de restitución de tierras que despoje a los despojadores, no a los campesinos de buena fe que han explotado la tierra. En definitiva, el debate sigue más intenso que nunca y muestra, una vez más,
el espíritu antidemocrático, intolerante y perseguidor de un gobierno que muestra altísimos niveles de desaprobación, o históricos niveles de desaprobación, que tanto le gusta esa palabra. Pregunto, ¿qué hay detrás de los insultos del presidente Juan Manuel Santos? ¿Ustedes qué creen? ¿Desesperación o estará ambientando algo mucho más grande? Ambas cosas. La desesperación lo llega a ambientar algo más grande contra ambos, contra el procurador y contra José Félix Laforí. Todo lo que ellos están diciendo es cuidado. Cuidado, empiezan a aparecer víctimas imaginarias. Ahí está uno de esos señores amigos de las supuestas víctimas en Urabá, que no es otra cosa sino un patrocinador de la violencia de las FARC. Hay un señor Vega que está dando unas declaraciones que lo ponen a uno a meditar muy seriamente sobre cuál es la intención que se trae. Inventarse víctimas para robarse tierras legítimas, legítimamente adquiridas. La presión contra los propietarios de las tierras en Colombia es brutal. Y después se preguntan por qué están subiendo los precios de los alimentos. Vaya, ¿esto qué es lo que está pasando? Esto tiene que bajar. ¿Pero cómo? Si a los campesinos los tienen contra la pared, a los dueños de las fincas lo que les ofrecen es que se las van a quitar, y que vienen las FARC, que viene todos los catatumbos que en las FARC han sido, y los Márquez y todos los bandidos que están en La Habana a robarse las tierras legítimamente adquiridas. Cuidado, a las víctimas hay que resarcirlas. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo niega? Esa es la gran tarea, quitarle las tierras a los bandidos, como a las FARC, por ejemplo. Y las tierras que tengan las BACRIM, quitárselas. Pero las tierras legítimamente adquiridas, las tierras de propietarios que han hecho una inversión en el campo y que han tratado de darle comida a este país, ni más faltaba. El procurador y el presidente de Fedegan están en lo suyo, están en su derecho. Este es un país donde se supone que hay democracia y hay libertad de expresión. Son las libertades fundamentales a las que nadie va a reaccionar. Pero Santos se viene lanza en ristre contra ellos. ¿Qué está preparando? Este no da puntada sin dedal. ¿Qué está preparando contra el procurador y contra José Félix Laforí? Al procurador le está tendiendo una emboscada en el Consejo de Estado con sus amigos, porque hay un sector muy grande en el Consejo de Estado que perdió toda dignidad y que está en manos de un gobierno para hacer política. Hay otro sector de gente muy buena, de magistrados ecuánimes y magistrados que lo son de veras, que quieren defender el derecho. Vamos a ver qué pasa. Y con José Félix Laforí, ¿qué se traen? Estaremos pendientes de la evolución de ese ataque inclemente e indebido del presidente de la República contra un funcionario que está cumpliendo su deber y contra un director gremial que está en todo su derecho de hablar, porque para eso existen los gremios, para hablar en favor de los gremios y de las personas que los componen. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 11 de abril del año 16, son las 6:27 de la mañana. Como lo dijimos desde estos micrófonos, en exclusiva, hace 2 años y medio, la carta que tenían guardada los narcoterroristas de las FARC, los nuevos mejor amigos de su presidente bolivariano, Juanpa, es el terrorista Simón Trinidad. Ahora lo exigen en Colombia, como disculpa para la firma del acuerdo. Para nadie es un secreto que Trinidad es el disco duro de las finanzas de las FARC, como que él es el dueño de las claves de los depósitos millonarios producto del secuestro y la extorsión, y del destino de las huacas millonarias que él siempre controló como zar financiero de esa organización terrorista, que él dirigió desde una de las más importantes entidades bancarias que él dirigía desde la costa atlántica. La trampa consiste en poner a su camarada, Juanpa, contra las cuerdas, exigiéndole como prenda de garantía al depositario de las claves. Doctor Londoño, a todas estas, ¿qué harán las autoridades de los Estados Unidos?
Es que se les olvida que Simón Trinidad es un condenado por los jueces norteamericanos por haber cometido delitos contra ciudadanos norteamericanos en Colombia y está condenado a 60 años de prisión por los jueces. Y allá sí hay independencia del Poder Judicial. Claro. Y allá los jueces no tienen que obedecer las decisiones que tome el gobierno. Entonces, pues diríjanse a los jueces de los Estados Unidos para que les suelten la criatura. Las FARC saben que los jueces no van a soltar a Simón Trinidad. Entonces ponen una condición imposible. Ah, ya. Y exactamente. De manera que yo sí hago la paz y entrego las armas si me devuelven a Simón Trinidad. Es como sí. Si dijeran, si usted toca el cielo con un dedo. Ese era un ejemplo que nos ponían mucho en las clases de Derecho Civil, Obligaciones, porque esto es un tema de una condición que se llama imposible. Si usted toca el cielo con un dedo, entonces yo le firmo la paz. Si usted me trae a Simón Trinidad, sí, entonces sí voy a hacer el desarme porque lo va a hacer Simón Trinidad, porque él es el que conoce de armas. Los demás no han visto un fusil. Todos esos que están allá no han visto un fusil, ¿Cómo le parece? Ni ninguno de estos bandidos. Simón Trinidad es el especialista. Y él es el que va a decir cuáles son los fusiles y quién tiene los fusiles y dónde están y cómo se van a entregar y cómo se van a reunir. Simón Trinidad es el hombre clave para la paz. El problemita que tiene es que está condenado a 60 años de prisión por jueces norteamericanos que no obedecen los dictados de Kerry y mucho menos los dictados de Juanpa. Entonces ahí está pues el problema. De manera que las FARC ponen a Juanpa contra la pared y le dicen, tráigame a Simón Trinidad y seguimos hablando de esto. De otra manera, olvídese de la entrega o dejación de armas. Olvídese, es decir, olvídese de lo que usted llama la paz. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hoy abrimos con la noticia internacional que nos llega desde Perú. Y es que ayer en las elecciones Keiko Fujimori, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el año 2000, y Pedro Pablo Kuczynski, disputarán el 5 de junio la presidencia de Perú en un duelo entre la derecha y el centro derecha. Keiko Fujimori, de 40 años, fue la más votada este domingo, liderando el recuento con 39.18% de los votos, frente al 24.25% de Kuczynski y el 16.57% de la revelación de los comicios, la candidata del Frente Amplio, el partido de izquierda, Verónica Mendoza. Así que el 5 de junio Kuczynski y Fujimori irán a segunda vuelta para determinar quién será el próximo en llegar al Palacio de Gobierno. Y también el partido de la candidata más votada el domingo, el llamado Fuerza Popular, prácticamente ha duplicado su presencia en el Congreso unicameral, pasando de 34 escaños a unos 65, la mitad de la Cámara frente a los 28 de Perú por el cambio de Kuczynski y los 20 que habría obtenido Mendoza. De llegar a la presidencia, esto le daría amplio margen de gobernabilidad a la hija del expresidente. Sin embargo, doctor Londoño, su victoria en la segunda vuelta no está garantizada, eso alertan los analistas políticos, y es que Keiko tiene que lidiar con el lastre político de su padre. Recordemos que actualmente Alberto Fujimori, se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. Y además ha sido calificado como autoritario por la prensa y parte de la población y por algunos personajes públicos como dictador, principalmente a raíz del autogolpe de 1992. El panorama político peruano es muy incierto, doctor Londoño, pero lo cierto es que dio un fuerte y rotundo giro hacia la derecha. De eso último no cabe ninguna duda. Un fuerte viraje a la derecha. Y claro, Keiko tiene que luchar o tratar de soportar la carga negativa, el fardo que supone en muchos sectores de la sociedad peruana el recuerdo de Alberto Fujimori, pero también está impulsada lo que en muchos sectores de la sociedad peruana es un elemento positivo, porque Fujimori, no cabe duda, enfrentó a Sendero Luminoso, le devolvió la paz al Perú y sembró las posibilidades de un éxito futuro como el que está teniendo Perú, en parte por las condiciones del mercado internacional de los minerales. El Perú es un gran productor de toda clase de minerales,
Es un país riquísimo en esa materia, pero que ha tenido desarrollos muy importantes en la industria, en la agricultura, una agricultura limitada en los espacios, pero que ha sido eficaz. Tenía también una colosal industria pesquera que se fue para Chile, pero que de todas maneras en alguna medida sobrevive. El Perú es un país muy rico que trató de hacer un viraje hacia la izquierda con Ollanta Humala y que ahora lo da y fuertemente hacia la derecha con Keiko Fujimori y con Kuczynski. Es decir, una segunda vuelta donde no hay por ninguna parte izquierda. Esta señorita que apareció como candidata muy fuerte de la izquierda se disolvió a última hora y perdió por 8 puntos, que es una enormidad, con Kuczynski el segundo lugar. El Perú, pues, vira hacia la derecha como ya lo hizo Argentina con Mauricio Macri, como lo está haciendo el Brasil, poniendo contra la pared a la señora Dilma Rousseff, y como lo hizo ya Venezuela, eligiendo una Asamblea Nacional de mayoría abrumadoramente opositora, es decir, de centro derecha, en contra del izquierdista Nicolás Maduro y de todo su cartel de los soles. Esa es la situación en América Latina. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana y la mañana revisando cifras que llegan de la Superintendencia Financiera y que evidencian cómo la morosidad vino en aumento en el año 2015. Y aumentó en todos los rubros, doctor Londoño. Si quiere, démosle un vistazo a los rubros en donde más aumentó. Bueno, claro que es que el aumento es prácticamente en todos, pero vemos como la morosidad, en donde los colombianos le están debiendo más de 10.8 billones de pesos en préstamos retrasados, en préstamos en mora a la banca, pues va en aumento, una cifra que va en aumento en 2015 con respecto a 2014, según se evidencia en estas cifras de la Superintendencia Financiera. Mire, el crédito rotativo aumentó su morosidad en 10,2%, las tarjetas de crédito de más de 2 salarios mínimos aumentaron en 12,7%, la morosidad del crédito de libre inversión en 10,8%, el crédito de vehículos 13,1% el aumento en su morosidad, pero también hay otras cifras muy preocupantes. El de los préstamos de consumo aumentado en 14,1% la morosidad, en vivienda en 4,3%, en leasing habitacional en 19,9%. Doctor Londoño, aumenta la morosidad de los colombianos porque simplemente no pueden pagar sus deudas. Según un análisis, se dice que el mal manejo de las finanzas personales pues es el responsable del 60% de la morosidad, le sigue el desempleo y la caída de los ingresos en un 26%, y en un tercer lugar dato bastante llamativo, y es problemas de salud que impiden a los tomadores de créditos pues pagar los mismos. Doctor Londoño, la cifra de 10,8 billones de pesos en préstamos atrasados es bastante superior a la que se registraba en 2014, y todo esto por los aumentos que le contaba en esos sectores, en crédito rotativo, en tarjetas de crédito, en préstamos de vehículos, en préstamos de consumo, pero ojo a los préstamos de vivienda y ojo al leasing habitacional. Va creciendo la mora en nuestro país. Esto es un fiel reflejo de lo que está pasando con la economía colombiana, y a esto hay que ponerle mucho cuidado porque es una alerta muy grande de la economía de nuestro país y de la situación en la que estamos y a dónde podemos ir si no se controla esta situación a tiempo. Consígame 2 datos, Sergio, que son fundamentales para entender esto. ¿Cuál era la cartera morosa en el 2014 para que la comparemos en términos absolutos con la del 2015? Y dígame también cuál es la cartera total para saber cuál es el porcentaje de cartera morosa. Este es el indicador más dramático de un país que entra en recesión. La gente que no paga porque están diciendo que no pagues por mal manejo de las finanzas. Yo no sé quién hizo esa cuenta y de dónde lo saca. El que no pague es porque no tiene con qué pagar. Ahora están diciendo que es que la gente se porta mal, que en lugar de pagar se emborracha o se va para cine o hace que quién sabe qué diablura o se va a pasear a Cartagena. Eso no es así, cuando hay intereses moratorios que son prácticamente confiscatorios. De manera que ¿por qué no paga la gente?
Entonces, no se le olvide, Sergio, conseguir Claro que sí, ya esas 2 cifras. conseguimos esas 2 cifras. ¿Cuál era la morosidad. cartera morosa en el 2014? Y, de otra parte, ¿cuál es la cartera total? Para saber en qué porcentaje de la cartera se está quedando morosa. De todas maneras, 10.8 billones de pesos es una enormidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Tengan cuidado que esta sí es la cifra de las cifras. Cuando la gente no paga lo que debe y no se lo paga a los bancos, aún a pesar de los inmensos intereses moratorios con que está amenazada en el caso de deudas insolutas, es porque no tiene con qué, no porque se porte mal, como alguien está diciendo en una encuesta que no sabemos de dónde sale. Estas pues son noticias de la mañana, y en un minuto estaremos con el señor alcalde de Cali, don Maurice Armitage.